De hecho, yo quería comentar a propósito de la votación que se dio ayer en la Organización de Estados Americanos, que hay que entender la posición que asumieron México, Colombia y Brasil al no respaldar la propuesta de declaración sobre Venezuela en la OEA. ¿Por qué razón? Porque, bueno, más allá de las cercanías de estos países con Venezuela, hay que entender que la diplomacia tiene sus mecanismos, tiene sus formas y tiene sus canales de expresión en estos temas. ¿Qué es lo que interesa? Que Brasil, México y Colombia tengan alguna llegada, algún puente de comunicación con el gobierno de Venezuela para que efectivamente se busque una solución política a esta situación planteada con los resultados del día domingo. Fíjense ustedes qué día es hoy. Hoy es jueves. Ya han transcurrido el lunes, el martes, el miércoles y hoy jueves, y vamos hacia viernes ya dentro de pocas horas, y todavía no se conocen los escrutinios, ¿verdad? Hay una canción que dice: ¿y el anillo para cuándo? Y la gente se pregunta: ¿y las actas para cuándo? Bueno, lo cierto es que hay que entender entonces la función mediadora que estos países intentan jugar con Venezuela, ¿verdad? Porque de nada vale que se coloquen pues a solamente apoyar una declaración que no va a pasar de allí, porque en primer lugar, hay que recordarlo, gústenos o no nos guste, Venezuela no forma parte de la OEA y no se siente obligada por lo que decida la Organización de Estados Americanos. Es como que la Confederación de Fútbol de Europa decida algo y ¿qué le importa la Vinotinto? Si eso aplica allá. Eso no quiere decir, por supuesto, que esos países no tengan derecho a pronunciarse y expresar su punto de vista sobre lo que Venezuela vive en este momento. Eso es otra cosa. Pero los efectos de la real influencia que eso pueda tener en los acontecimientos internos de Venezuela, pues, aunque ustedes no lo crean, es relativamente poco. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no hace caso de esas declaraciones, la OEA no lo obliga porque no forma parte de ella. Es como que la OEA haga una declaración sobre la violación de derechos humanos en Cuba, pues. ¿Qué va a tener eso de efecto? No tiene ningún efecto, salvo lo meramente declarativo y que el mundo conozca pues la posición de la OEA sobre lo que pasa en Cuba, por ejemplo, o en cualquier otro país, en Nicaragua, o en la Argentina de Milei, o en el caso de ellos sí es porque Argentina es parte de la OEA, pero en este caso de países que no forman parte de la OEA, de Cuba, Venezuela, que no forman parte de la OEA, pues no tiene ninguna justificación. Pero sí es importante que Brasil, México y Colombia jueguen ese rol. Ahí hay matices, por ejemplo, es bueno que lo explique. Hay matices porque Cuba, por ejemplo, tiene una postura de apoyo al gobierno de Maduro, ¿verdad? No está en la OEA. China tiene una postura de apoyo a Venezuela, al gobierno de Maduro. Tampoco es de la OEA ni es de América Latina, igual los rusos, ¿verdad? Pero en el caso de México, México sí forma parte de la Organización de Estados Americanos, pero es un gobierno, el del presidente López Obrador, aunque está en mandato, es un gobierno que está terminando y hay una presidenta electa, que es la señora Claudia Sheinbaum, quien ella sí ha expresado, bueno, la exigencia del gobierno de Venezuela de que se actúe con transparencia frente a esto, una posición con un matiz distinto al que tiene en este momento o al que ha mostrado López Obrador. Lo cierto es que en Venezuela, pues, la cosa hay que llevarla con calma y no ver las cosas a través de un solo prisma. Hay que entender que la diplomacia juega su rol, que Colombia, pues, ha también emitido una declaración por boca de su canciller bastante firme y determinante en cuanto a las exigencias que se hacen sobre el resultado electoral en Venezuela. Igualmente Brasil, a pesar de que el PT, es que fíjense que esto no es tan sencillo, esto es una cosa de muchos equilibrios, ¿no? Internos y regionales, ¿no? El PT, partido de Lula da Silva, pues sacó una declaración apoyando irrestrictamente al gobierno de Maduro y el resultado que se dio a conocer, pero el gobierno de Brasil no actúa de la misma manera en cuanto a que reconozca ya el resultado como firme, definitivo e inapelable. No, ahí hay un matiz también entre el gobierno de Lula y el PT, y lo ha dicho el propio presidente Lula. El PT tiene una posición, tiene derecho a tenerla, y yo soy el presidente del gobierno y tengo derecho a tener una posición también. Es decir, no hay conflicto. Son ambos, Lula pertenece al PT y el PT respalda a Lula, y sin embargo tienen matices distintos sobre esto, y a lo mejor hasta se pusieron de acuerdo para hacerlo de esa forma, digo yo, especulando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso del partido
del Frente Amplio en Uruguay, donde la corriente del expresidente Pepe Mujica apoya a Maduro, pero el expresidente Pepe Mujica se ha distanciado de esa declaración. Es decir, esto es un momento de muchos equilibrios, de muchas posturas que no siempre son absolutamente unánimes, y por lo tanto entonces es importante que no se estigmatice adrede pues la posición de Colombia, de México y de Brasil, sino que demos tiempo efectivamente a que la diplomacia haga su trabajo. Como dicen por allí, que las cosas de palacio marchan despacio. Las cosas de palacio marchan despacio. Eso quiere decir que efectivamente, bueno, esas son gestiones que no se hacen de un día para otro. Entiendo yo también que aquí a lo interno en Venezuela, pues hay algunas gestiones que vienen haciendo algunos sectores también para tratar pues de encontrar una puerta hacia una solución de esta circunstancia tan difícil que se vive en nuestro país. Así que bueno, pero fíjense ustedes la reacción de Milei en Argentina. Milei llama estúpidos a Lula, Petro y López Obrador por su postura sobre Venezuela en la OEA. En la declaración del presidente Gustavo Petro de Colombia, voy a leerla, que la cita aquí la página de Aporrea. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la decisión sobre quién debe gobernar Venezuela le corresponde únicamente a ese país y no es asunto de ninguna nación extranjera. Dice la nota que en una respuesta a la política opositora María Corina Machado, en una interacción con su cuenta de ex, el mandatario le respondió a Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, que no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Del mismo modo, aseveró que es competencia de los ciudadanos de este país llegar a un acuerdo político para que cese la violencia y se restablezca un mecanismo de escrutinio con garantías para todos. Bueno, ahí está dicho. Fíjense ustedes, María Corina Machado tuiteó lo siguiente: el embajador de Colombia ante la OEA, Le Vargas Silva, cierra su pronunciamiento en esta decisión extraordinaria planteando tres cosas. Deben conocerse todas las actas, que todas las actas sean auditadas por el mundo, que prevalezcan las garantías electorales para todos. Bueno, exactamente. Y cierto, es verdad que ningún país tiene que ponerle gobierno a Venezuela, ¿verdad? Es un asunto que es es soberanía de los venezolanos. Ahora, también cuando un país invita a otros países o a observadores de distintos países para que vengan a conocer sobre el proceso o a estar presentes, no es para que sean veedores, no para que sean bebedores, que vayan a estar paseando, no, para que vean, ¿verdad? Para que no van a ser los que van a determinar quién ganó, quién no ganó como órgano oficial, pero sí pueden mostrar, mira, me pareció que había, qué sé yo, unos puntos de tal color en tal sitio que no debían estar. Me pareció que hubo ventajismo por tal cosa o cual cosa, que alguien lanzó propaganda o que hubo cuñas o que no permitieron el acceso de testigos. Eso tiene que decirlo aunque sea por escrito, aunque sea en privado un observador, porque si no, ¿a qué vino? Porque se quede en su casa y que vea la cosa por televisión. E igualmente, pues, con respecto a las declaraciones de los países, muchas veces el gobierno de Venezuela ha fijado posición sobre lo que ocurre en otro país, y otros países tienen derecho pues también a opinar, porque somos una comunidad internacional. No es que se van a meter en tu casa, pero si tú ves que al lado de tu casa están ocurriendo cosas que no son normales, pues bueno, caramba, te preocupa, ¿verdad? Y tú vives en una junta de condominio donde hay unas reglas, hay un sistema de normas. Por ejemplo, las Naciones Unidas se rigen sobre un sistema de normas, ¿verdad? Hay convenios, acuerdos sectoriales en materia de ambiente, en materia de seguridad, en materia de uso o no uso de armas químicas, en materia de derechos humanos, que deben ser respetados por todos los firmantes de esos acuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, en materia ambiental. Entonces, si tú formas parte de un acuerdo, firmaste un acuerdo que ibas a reducir la emisión de gases tóxicos, por ejemplo, bueno, se supone entonces que debes cumplir con eso, que debes regular el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, que debes reducirlos y ir hacia una etapa de combustibles que sean no tan dañinos, que sean, por ejemplo, a través de energía solar o energía eólica, en fin. Igualmente pasa con la política. Si tú firmas un convenio, por ejemplo, en materia de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Si eres parte del Consejo de Derechos Humanos, si eres parte de Naciones Unidas, y tienes que entonces apegarte a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en el año 1948, que establece derechos y garantías a todos los seres humanos del planeta por igual, ¿verdad?
Y entonces allí tiene que haber el derecho a que se respete la integridad física de los detenidos, que se les permita un juicio, digamos, justo, que tengan acceso a libre defensa, que no sean maltratados, etcétera. O sea, son reglas de juego. Es como el campeonato mundial de fútbol. Usted acepta jugar fútbol, usted tiene que aceptar las reglas de la FIFA, ¿verdad? Usted no puede llegar a un juego de fútbol con un bate de béisbol, ¿verdad? O no va a llegar con unos patines sobre hielo, por Dios, porque no se trata de patinaje sobre hielo, se trata de fútbol. Entonces así pasa con la política. Yo por eso creo, pues, acompañando todos los reclamos democráticos que puedan ser justos y que son justos en este momento en mi país, yo doy, aún así con las observaciones que pueda tener sobre lo que diga cada uno de los gobiernos, doy un voto de confianza a la posibilidad de que el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, el gobierno de México hagan algo para ayudar a destrabar la situación que se ha planteado en Venezuela. Porque así como estamos no podemos seguir, eso lo sabe todo el país, ¿verdad? Y esto que yo digo es una opinión personal como venezolano, como periodista, como constituyente del año 1999. Mi nombre no está en esa constitución de adorno, para que mis hijos y mis nietos lo vean. Ay, mira mi papá con... No, está ahí mi nombre porque yo participé de un proceso en el cual nació una constitución que nació para ser respetada, para ser cuidada, para ser aplicada. Y bueno, en nombre de eso, pues, tengo que asumir pues la responsabilidad de decir algo, porque como decía Ali Primera en una canción, échala tu palabra contra quien sea de una vez. Y dice esa canción que es mejor perder el habla que temer hablar. Así que bueno, hay que decir algunas cosas en determinados momentos.